¿Qué son los proyectos sociales? Mucho antes de contestar esta pregunta, es necesario pensar en nuestra sociedad. Seguramente cuando hagamos esto nos salga la palabra problema. Problemas sociales. Problemas como la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, la violencia y la desigualdad de género, entre otros. Hoy tomaremos como ejemplo la violencia de género. Los problemas sociales son construcciones sociohistóricas, son la manifestación de la cuestión social del momento determinado. También conjugan dimensiones no solo sociales, sino culturales, políticas y económicas, y elementos subjetivos y objetivos. Es decir, que por ejemplo, la violencia de género no fue desde siempre considerado un problema social. Es necesario que la sociedad lo considere como tal, lo visibilice y trate de buscar soluciones al respecto. Es aquí donde aparecen diferentes actores que luchan por sus propios intereses, por ejemplo, el colectivo feminista, el Estado, la Iglesia, etc. Fue gracias a la lucha del colectivo feminista que la cuestión de la violencia de género y la desigualdad fue incorporada a la agenda pública paulatinamente hace un par de años. Esto significa que el Estado, como actor, se responsabiliza de buscar soluciones para esto. Estas respuestas se dan en forma de políticas sociales, pero no todos los gobiernos tienen las mismas ni lo hacen de la misma manera, ya que esto depende de la forma de gobierno que adopte cada estado. Continuando con lo que dijo mi compañera anteriormente sobre políticas y Estado, podemos observar que a través de un proceso y un desarrollo histórico y social fueron surgiendo tipos de estados. A su vez, el Estado benefactor surge en el siglo XX y tuvo su máxima expresión en la década del 40 con el gobierno peronista. Sin embargo, Norma Fóscolo sostiene que con este Estado y en particular con este gobierno se concebía al sujeto como un ciudadano pleno portador de derechos, y es por esto que se llevaron a cabo políticas centralizadas, universales y también que integraba a la mayor parte de la población. Desde fines del año 2019 podemos ver que en Argentina prevalece un Estado benefactor y su gobierno tiene características democráticas y sociales. A su vez, todo esto está relacionado con la planificación. Y nosotros diremos, ¿qué es la planificación? La planificación, siguiendo a Pichardo Muñiz, es un proceso en donde se selecciona, se ordena y se ejecutan acciones con principios y objetivos específicos. A su vez, también Pichardo Muñiz, dentro de la planificación, distingue etapas. Y las etapas son el diagnóstico, la formulación, la ejecución, la evaluación y el ajuste. Y también distingue formas de operar de la planificación. Y las formas de operar de la planificación es a través del plan, del programa y del proyecto. El proyecto se orienta a través de un producto final. Un proyecto social es un conjunto de decisiones interrelacionadas con el objetivo de resolver un problema social. Para que un proyecto social sea participativo, es necesario escuchar las diferentes voces de una comunidad para así comprender cuáles son las necesidades principales de la población afectada. La primera etapa de un proyecto social es la fundamentación, en la cual lo que vamos a buscar es justificar por qué es importante realizar este proyecto, por qué consideramos que es urgente y es necesario y es relevante. Para poder fundamentar es necesario responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los problemas de la población afectada a la que nos dirigimos? Y de esos problemas, ¿cuál es el que vamos a seleccionar para resolverlo? La segunda pregunta es, ¿cuál es la línea de intervención que hemos elegido y por qué consideramos que esta línea de intervención es la adecuada para poder desarrollar el proyecto? ¿Por qué consideramos que es la más viable para el mismo? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles serán las consecuencias si no se actúa? ¿Qué es lo que va a pasar desde nuestro lugar si nosotros no intervenimos al respecto con la problemática? Para poder resolver todas estas fundamentaciones es necesario volver atrás y tener en cuenta la etapa diagnóstica, que es una etapa previa, en la cual se trata de describir con mucha minuciosidad el problema, para así entender sus causas, sus consecuencias, sus características y poder intervenir de una manera más integral y comprensiva de los hechos.
un diagnóstico, según Nilda Barros, es el conjunto de información teórico y empírico que nos va a permitir tener una mirada analítica sobre una realidad determinada, logrando jerarquizar los problemas, identificar los recursos en relación a ellos, detectar relaciones y también crear vías de acción que nos permitan generar un marco de apoyo para actuar más precisa y adecuadamente. Su objetivo es generar o brindar un mayor conocimiento, un mejor conocimiento sobre el problema que deseamos solucionar con la creación de proyectos sociales en distintos contextos. Ahora bien, ¿qué condiciones tiene que cumplir un diagnóstico? Un diagnóstico debe reconocer los antecedentes del problema. También debe caracterizar y describir a los actores involucrados en el problema que queremos solucionar. Y también debe describir y caracterizar la situación inicial en función al problema priorizado. Tener en cuenta varios tipos de recomendaciones cuando realizamos un diagnóstico, entre ellas citar datos con rigurosidad, mencionar fuentes y como también exponer las limitaciones que la realidad le puede imponer al proyecto y a sus resultados. Cuando hablamos del problema de intervención, estamos hablando de los problemas sociales. ¿Qué son los problemas sociales? Son los daños, insuficiencias o carencias, ya sean absolutas o relativas, en comparación con segmentos sociales o parámetros deseables. Definir el problema objeto de intervención es importante, ya que esta es la delimitación final que se hace sobre el problema principal. También es delimitar qué parte o qué aspecto de una necesidad social va a ser susceptible para ser modificada con nuestra intervención profesional, en la que se espera ubicar en tiempo y espacio el problema y su posible solución. Siguiendo la línea en base a lo que fue mencionado anteriormente por mis compañeras, yo ahora quiero mencionar los beneficiarios de este proyecto. Estos siempre van a estar incluidos en lo nombrado desde el principio del proyecto hasta los objetivos, ¿sí? Estos beneficiarios son quienes reciben y perciben todas las actividades generadas mediante el proyecto. Y se van a ver reflejados los cambios en ellos en todas las resoluciones y actividades que nosotros podamos realizar en el proyecto. Los beneficiarios también pueden ser indirectos, ya que no necesariamente participan de esa intervención, pero sí se pueden beneficiar con el resultado de la intervención. Entonces, esto también genera un impacto en beneficiarios indirectos. Para definir a los beneficiarios, debemos siempre tomar al sector de la población, a un colectivo, a un grupo de personas que queremos que participen de este proyecto y de ahí poder describir y caracterizar en género, en situación socioeconómica, en edad, en el tipo de problemática que están presentando. Entonces ahí nosotros caracterizándolos podemos definir cuál es el sector de la población que queremos que se beneficie con este proyecto que estamos indicando. Luego de poder distinguir y caracterizar a los beneficiarios, debemos presentar los objetivos. Los objetivos que nosotros tenemos que realizar tienen que ser viables, factibles y alcanzables, y totalmente precisos, para que se pueda permitir la articulación entre los distintos actores, tanto quienes los realizan como quienes van a ser intervenidos con ese proyecto. De esta manera se permite que haya una participación conjunta en el proyecto y en todos los niveles de decisión que se tornen las actividades. Los objetivos también cumplen muchas funciones, por ejemplo, orientar la ausencia del proceso de conocimiento, la transformación emprendida dentro de una determinada realidad, la facilitación del trabajo en equipo, que eso es muy importante, y también la autoevaluación del sujeto o del grupo con el que se está. Uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar los objetivos es el análisis del contexto y de la coyuntura que estamos viviendo o que vive el establecimiento o institución a donde queremos estar realizando el proyecto. Dentro de los objetivos se encuentran los fines. Los fines en este sentido son el futuro deseado al que nosotros queremos llegar con este proyecto. Siempre van a haber una impresión de racionalidad que solo tendríamos que armar nosotros para disminuir la posibilidad de error. Entonces, en este caso, los objetivos siempre van a estar pensados de acuerdo a el proceso que se vaya realizando y el análisis que se vaya haciendo para disminuir el error y que los objetivos tengan un alcance más posible. Por último, tenemos la clasificación de los objetivos.
Estos se dividen en dos, que serían los objetivos generales, que son enunciados de largo alcance y que la idea de estos objetivos es que constituyan el fin general de la concreción del proyecto que queremos alcanzar. Entonces también se solicita un consenso social con los grupos o sujetos involucrados en el proyecto. Y por otro lado también tenemos los objetivos específicos que derivan de los generales y que son más que nada cambios puntuales que se enuncian. Entonces la idea de los objetivos específicos que sean compatibles con los generales, que garanticen operatividad, factibilidad y mensura en todo lo que se proponga en el proyecto. Para llevar a cabo los objetivos que nos plantea la compañera en el punto anterior, es necesario que conozcamos dos herramientas muy importantes a la hora de crear nuestro proyecto de diagnóstico. La primera son las estrategias que nos van a orientar y nos van a ayudar a que nosotros podamos prever ciertos errores que tal vez cometemos y también a predecir los resultados de ciertas tareas a realizar. Todo esto con información previa sobre la problemática. El segundo es el plan de actividades, que nos va a guiar y nos va a detallar las actividades y las tareas que se van a repartir entre los actores y los recursos que se van a necesitar para llevarla a cabo. En nuestro ejemplo de emergencia sanitaria contra la violencia de género, uno de los ejemplos de actividades sería reclutar a voluntarias, las cuales pueden hacer cursos y capacitaciones para poder combatir y llevar información a los barrios más precarios. El presupuesto y la evaluación. El cronograma trata de precisar el periodo de tiempo aproximado que durará la realización de las actividades ya definidas, por lo que se busca ser realistas al asignar los plazos de cada actividad, previendo también las dificultades inherentes en las que pueden aparecer en las actividades. El presupuesto es un plan de trabajo expresado en términos monetarios para un periodo futuro. Para elaborar un presupuesto se debe tener en claro las actividades que se realizarán y los recursos que se necesitan. Los recursos que se pueden necesitar pueden ser humanos, financieros o materiales. Y por último, la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, nos dirigimos a la autora Nidia Alwin de Barros, que considera la evaluación como un proceso de medición del grado de éxito o fracaso en el logro de objetivos y propone 3 aspectos fundamentales a considerar en la evaluación. Tales son como los objetivos, el proyecto y los resultados. La evaluación entonces es aquel momento en donde se comparan los objetivos planteados al inicio con los resultados obtenidos al final para poder tener en cuenta el éxito o fracaso alcanzado y cuáles serían sus consecuencias.